En el diseño de anclajes de una placa base vamos a tener dos fuerzas que van a actuar en ella. Vamos a tener un momento y una cortante. Este momento se va a ver reflejado cuando actúa el momento en que unos pernos van a estar a tensión y otros pernos van a estar a compresión. Entonces ya sabemos que los pernos van a tener una fuerza que va a intentar arrancarlas y una fuerza que va a intentar cortarlas. Entonces tenemos momento y cortante. Vamos a hablar primero del momento. ¿Qué pasa con el momento? Cuando actúa el momento van a haber tres tipos de falla. Una falla va a ser la falla del acero, recordando que nosotros tenemos elementos o estos pernos. Según esta gráfica que tenemos acá, estos pernos van a estar trabajando a tensión. Entonces puede que exista una falla del acero por tensión. No es tan común encontrar esta falla, tiene que ser un diseño muy deficiente o una carga muy grande para que esto ocurra. También podemos encontrar un arrancamiento del concreto. Este arrancamiento del concreto básicamente se da por esa misma fuerza a tensión en los pernos, pero ya resistiendo mucho el perno y utilizando, como vimos en los videos anteriores, este perno y esta arandela en la parte superior para generar este cono de ruptura, ya va a generar un desprendimiento, un arrancamiento del concreto. También debido a esa tensión y ya considerando de que estamos hablando de un perno que está en una frontera, un desprendimiento lateral. Entonces esta tensión va generando como un cabeceo en la parte inferior o la parte embebida y que va a tender ante una fuerza muy grande y un momento muy grande a que este cabeceo se desprenda lateralmente del pedestal de concreto. Estos son los relacionados con el momento. Ahora vamos a ver los relacionados con la cortante. Entonces con la cortante vamos a ver también tres casos o tres estados límite. Uno de ellos sería el arrancamiento del concreto también lateral debido a esta fuerza cortante que genera también un cabeceo y toda esta parte se desprende. Más que todo ocurre en los pernos que tienen una frontera como si fuese un pedestal o los que están en esquina. También vamos a ver los que son por desprendimiento, pero ya están alejados de esa frontera. Entonces, como ya no existe una frontera para que se desprenda como en el caso anterior, entonces va a haber un arrancamiento y eso se relaciona como si fuese un momento par. Si hay una fuerza que lo está empujando para acá, este perno va a tener una reacción tirando hacia la izquierda, viendo pues la cortante que va hacia la derecha. Entonces hay una ruptura del concreto, como no hay frontera, entonces se va a generar por un cono. Otro caso sería la falla del acero por la cortante. Pues esto también es muy difícil de que se dé, tiene que ser una cortante muy grande y se daña el concreto totalmente. Y acá es una fórmula muy sencilla para determinar la resistencia a este perno cortante. Entonces ya conociendo los estados límites por momento y por cortante, ya lo único que tenemos que hacer es comparar cuánto resiste esos estados límites y cuánta carga le estoy aplicando. Entonces empecemos con el primero, que es la falla del acero por tensión. Entonces esa falla del acero, la misma fórmula que vemos cuando aprendimos tensión y va a estar relacionado con la ruptura del acero. Por eso estamos hablando de un FU, que es el esfuerzo de ruptura, el área del perno castigada por un coeficiente phi. Donde el phi es de 0.75, el esfuerzo de ruptura me lo da el proveedor del perno y el área de la sección transversal, que es el diámetro que deseamos usar. Vamos a encontrar también el arrancamiento del concreto, que este sí va a ser por en esta fórmula, y todo esto que estoy viendo o que estoy explicando de anclajes va relacionado con la norma de la ASI 318. Esa es la norma del concreto. Lo que estoy haciendo básicamente es resumirle todas las fórmulas y toda la documentación que se encuentra allí sobre anclajes, relacionándolo también con placabases, que es el mismo método de diseño. Entonces para ello tenemos que, para calcular la resistencia del perno o este cono de desgarramiento, para compararlo con la fuerza de tensión que es conocido, entonces tenemos que conocer cuánto resiste antes de que ocurra este cono de arrancamiento. Entonces para ello necesitamos determinar todos estos factores y vamos a ver uno por uno. Phi es de 0.75 y este NSBG es la resistencia al arrancamiento del concreto en tracción de un grupo de anclajes, es considerando varios anclajes, que sería lo que vamos a encontrar como tal, donde el área NCO sería el área de falla sin límites del concreto de un solo anclaje, es decir, mirar cuál es el área del cono de ruptura para un solo anclaje sin límites, es decir, que no tengo borde cercano. Eso se tiene que considerar que el cono del arrancamiento por tracción se genera mediante la horizontal en esta línea de falla a los 35 grados y generalmente llega a ser 1.25 veces la profundidad del anclaje. Para el aislado, como no hay límite, entonces se desarrolla muy bien este 1.5 veces. Eso es para determinar esta distancia horizontal. Y como es un cuadrado, ese cono se va
este es el perno. Acá estamos viendo un corte que puede ser este, 1.5 y 1.5, pero también ocurre para arriba y para abajo, como ocurre para la derecha y para la izquierda. Entonces, este es el cono, el área que me están pidiendo para un anclaje sin límite. Pero también me están pidiendo el área proyectada, pero cuando estamos hablando de un solo anclaje o varios grupos de anclaje, pero este ya sí está considerando un límite como el pedestal, donde está relacionado con estos factores. Entonces, para este grupo de anclajes, toda esta zona tiende a arrancarse. Entonces, este es el área que me están pidiendo, el área proyectada, que se denomina como el área N sub C. Y empezamos con estos factores, con esta letra griega que no sé, le voy a llamar tenedor. Este tenedor sub C, N es el factor de modificación para anclajes en función de la excentricidad de la carga aplicada. También vamos a encontrar sub D, N, que es el factor considerando o está en función de la proximidad al borde al concreto reforzado. Si no hay proximidad, no hay castigo. Esto van a ser puro castigo de la resistencia de un perno al arrancamiento. Entonces, el primero ya sabemos que el castigo va en función de la excentricidad, este va en función de la proximidad a los bordes, va otro que es en función de la presencia o ausencia de fisuras en el concreto. Si ya es estamos rediseñando o vamos a considerar de que el concreto se va a fisurar, que es como lo más adecuado en el cálculo. Y por último, es en función de anclajes post instalados, que son con epóxicos. Realmente, pues para un edificio nosotros tenemos que evitar, a como dé lugar, anclar la placa base de un edificio con un epóxico. Y por último tenemos la resistencia a tracción de un solo perno. Entonces, a reemplazar todos esos valores, ¿cuáles son estos valores? Eso ya les voy a explicar cuando hagamos la hoja de Excel, valor por valor, cómo castiga la norma la resistencia al arrancamiento del concreto. Y ahora vamos a ver el desprendimiento lateral. Esta resistencia va a estar dada por Φ, que es el castigo, el factor de reducción de la resistencia, el N sub P, que es la resistencia al desprendimiento lateral, y este factor de castigo, que es debido a anclajes instalados con epóxicos o post instalados. Este N sub P se denomina también 8 veces el área de la arandela que tenemos acá, que se pone en la parte inferior, y la resistencia al concreto. Entonces tenemos un Φ de 0.75, el esfuerzo de ruptura, que es el F' C del concreto a compresión, el área de la arandela cuadrada embebida, factor de modificación para anclajes instalados. Y con eso ya tenemos la resistencia para desprendimiento lateral. Ahora ya miremos cuánto resiste a cortante. Para cortante vamos a mirar primero la falla, que sería en caso tal de que corte el perno, esa fuerza cortante. Y la resistencia va a estar dada por el Φ de cortante, por el esfuerzo de ruptura y el área del perno, donde el esfuerzo de ruptura nos la va a dar el proveedor y el área de la sección transversal depende del diámetro que nosotros usemos el perno. También vamos a ver el arrancamiento del concreto debido a esa fuerza cortante. Entonces, esa fuerza cortante, necesito esta altura y la profundidad, el ancho y la altura para determinar un área. Entonces, la altura se genera 35 grados sobre la horizontal, esta superficie de falla, y da, según los estudios de la ASI 318, 1.5 veces la separación al borde, del centro al borde. Pero entonces vamos a verlo bien y a escretizar esta fórmula de resistencia cortante debido al arrancamiento debido a esa fuerza cortante, donde el Φ de 0.75 por ser cortante, y este va a ser la resistencia al arrancamiento del concreto cortante de un grupo de anclajes. Ahora empezamos a discretizar todo esto. El área BCO, que es el área de falla sin límite del concreto, es decir, en caso tal de que no tengamos límite, y eso sería, si no hay límite superior ni inferior y analizamos un perno, sería también del centro hacia arriba 1.5 veces la separación a borde y del centro hacia abajo 1.5 la separación al borde. Este sería el desarrollo normal por cortante de la superficie de falla debido a esta fuerza. Y ahora miremos ya proyectada para varios anclajes. Entonces, si tenemos varios anclajes, sería considerar la separación entre pernos, la superficie de falla generada por el perno último o el inicial, como se quiera ver, siendo este el inicial, este el final. Entonces amplía un cono de ruptura de 1.5 veces la separación a borde y 1.5 veces la separación a borde en el final. Y no, porque la placa base y lo que se añade es el concreto. Entonces, si vamos a analizar esta área asombrada, hay que analizarlo
con esta longitud y esta profundidad que se llama H sub A. Entonces aquí pueden ver el área que se está fracturando y se le llama el área B sub C. También vamos a tener los factores que influyen en la resistencia al desprendimiento lateral, y este está en función de la proximidad al borde. Obviamente si tengo una frontera, hay una ruptura mayor, entonces hay que castigarse. También hay que saber en función a la presencia de fisuras o no, y el factor debido a anclajes posinstalados, que ya sabemos que no lo podemos utilizar. Y por último, la resistencia al arrancamiento del concreto de un solo anclaje. ¿Qué nos quedó faltando? El desprendimiento del concreto para anclar lejos del borde. Entonces hay que determinar también esa resistencia. ¿Y cómo se determina? Según la ASI 318, por un factor KCP, que es el coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje. Es un factor que se determina, según esta norma, para este cabeceo que se genera por una cortante y crea un par tirando esta cabeza para la derecha y esta cabeza para la izquierda según el sentido de la fuerza. Y que sería la resistencia, que ya la calculamos, del arrancamiento del concreto por tracción de un grupo de anclajes, que eso lo calculamos creo que fue en el primer estado límite. Ya cuando tengo todas esas resistencias, lo último que tengo que hacer es una interacción entre la cortante y la tensión en los anclajes, porque pueden ocurrir las dos fuerzas al mismo tiempo. Esta relación entre la resistencia por tensión y por cortante tiene que ser menor o igual a 1, donde tenemos que T sub R la tensión aplicada en el perno, que es un dato conocido, la resistencia a tensión del anclaje, que es un dato que ya sabemos calcular, la cortante aplicada en los anclajes, que es dato conocido, y la resistencia cortante, que también ya lo sabemos calcular. Simplemente reemplazar estos valores y ya con eso tenemos el resultado, y si es menor o igual a 1, estamos cumpliendo pues la resistencia. Es importante aclarar pues que miramos 3 estados límites a flexión, a tensión debido a la flexión, y 3 estados límites debido a la cortante. Pues esta que es de tensión obviamente va a ser la menor resistencia entre las 3, porque es lo que va a ocurrir primero, y a cortante también escogemos la menor resistencia entre los 3 estados límites. Ya con eso terminamos el tema de anclajes y vamos a ver en el próximo video cómo calcular en Excel, y ahí sí vamos a ver tema por tema qué es cada punto de los que expliqué en este video.